Bien. Muchas gracias. Esto es como a veces en las series, que hay una parte que es el previously on o que se repite un poco para ver dónde estamos, porque los que hayan escuchado antes la conferencia que he dado ya están familiarizados con mi currículum. A mí me da un poco casi de vergüenza volver a escucharlo. Pero bueno, este es el episodio 2, ya que estamos hablando de serialidad, de la primera temporada de Alberto García en Colombia, que a lo mejor renueva y vengo otro año, a lo mejor no, me cancelan y nunca más nos volvemos a ver, entonces siempre podremos volver a estos vídeos. Bien, como sé que muchos de vosotros, de ustedes, ya han estado antes, intentaré algunas cuestiones que he apuntado sobre la serialidad previamente, no repetirlas. La idea de fondo, cuando Eduard me decía que tenían ustedes esta semana, por cierto, tan bien organizada, de la comunicación, yo le propuse, entre varias opciones, la de hablar de uno de los productos o plataformas, por ser más estrictos, de entretenimiento más populares ahora mismo. Si yo les pregunto, ya que estamos en un talk show, no solo en una conferencia, por lo tanto necesitamos interacción del público, si yo les pregunto cuántos de ustedes tienen Netflix, ¿quién levanta la mano? Bueno, es que sería más fácil decir quién no tiene Netflix. Un valiente. Bien. Otro valiente allí. Bien. Es decir, de las, yo qué sé, 115 personas que puede haber aquí, solo 2 no tienen Netflix. Con lo cual, tener Netflix es casi como beber agua. Algo que hacemos de forma cotidiana. Está prevalente. Todo el mundo consume Netflix. Además, algunos consumirán HBO Go. Además, otros, dentro de poco, cuando llegue a Colombia y también, por cierto, a España, se harán suscriptores de Disney. Pero de momento Netflix es el rey. Y como todos sabemos, Netflix es un cambio notable con respecto a lo que era la televisión. De hecho, alguien puede decir, ¿es Netflix televisión? Hablaremos de eso también. Pero lo que nos interesa hoy aquí es hablar del relato. El relato serial y cómo Netflix está cambiando o no. Por eso yo planteo una pregunta que luego en la parte talk del show podremos discutir. Por eso planteo una pregunta sobre si Netflix está cambiando la forma de contar historias, en este caso, historias televisivas. Para ello, como antes, propongo un esquema, que son cuáles son las supuestas novedades que ha traído Netflix en esa revolución que parece que conlleva su masiva presencia pues desde el 2013 en adelante, cuando empezó a hacer también series propias, cuando se extendió más allá de Estados Unidos, cuáles son algunas de las resistencias que el relato televisivo tradicional ha mantenido con respecto a Netflix y, por último, cuáles son algunos de los efectos no previstos. Es decir, todo esto que ha generado Netflix ha tenido algún efecto inesperado, sí o no. Bien, empecemos con la idea de... ¡Epa! Hemos perdido la foto, no sé por qué. Alguien que ha estado tocando antes el ordenador nos ha arruinado la foto. Pero bueno, ahí había una foto, con todo mi cariño para él, ¿eh? No quería ponerle en el disparadero. Pero ha desaparecido una foto que tenía. Y espero que... Sí, ha desaparecido en todas. ¡Opa! Bueno, pues a ver cómo podemos, a lo mejor, incluso siendo hombre, soy capaz de hacer 2 cosas a la vez y a lo mejor puedo volver a ponerlo desde mi USB. Bien, decía que una de las cuestiones que siempre se dice que ha sido capaz de hacer la televisión, que ha sido capaz de hacer la televisión y las series de televisión de manera tradicional, era un visionado, lo que se llama, podemos decir, progresivo. Un visionado donde, una vez a la semana, uno se encontraba a sus... ¿No? No sé por qué. Es un poco raro lo que ocurre. Bien, yo sigo. Me olvido. No soy capaz de hacer 2 cosas a la vez. ¿Habéis visto? Somos más limitados. O sea que tiene razón el tópico. Bien, decía que una de las cuestiones que han sido características de la serialidad es un relato que se prolonga
a lo largo del tiempo, a lo mejor años, es decir, temporadas, y que lo consumimos espaciadamente. Un capítulo esta semana, otro el siguiente, otro, a lo largo de a lo mejor 6 semanas, 13, lo que sea. Esa era la noción de serialidad, que tampoco es que la haya inventado la televisión. La literatura por entregas, el folletín del siglo XIX ya lo hacía. Uno iba, se gastaba un penique y tenía una nueva historia. Bien, ante eso, lo que los avances tecnológicos han sido capaces de crear, y Netflix lo ha convertido en una seña de identidad, es la idea de poder ver una serie, es decir, un relato inicialmente partido en capítulos, al ritmo que uno quiera. Es decir, cualquiera que está aquí, que tiene su suscripción a Netflix, pudo ver la tercera temporada de Stranger Things el 4 de julio en una noche. ¿Por qué? Porque no tenía que esperar. Todos los capítulos, Netflix, que insisto, ha sido su seña de identidad en distribución, lo que hacía era poner toda la temporada al servicio del espectador y que el espectador siguiera su propio... que el espectador siguiera su propio ritmo. Esa idea, que parece que la ha inventado Netflix, ni mucho menos es nueva de Netflix. ¿Por qué? Porque antes que llegara Netflix existía el DVD. ¿Y qué es lo que hacía el DVD? Nos permitía, y antes de que existiera, después de que existiera el DVD, existían las descargas. ¿Y qué es lo que nos permitía a muchos de nosotros ponernos al día con series que no habíamos visto? Pues uno se compraba toda la caja de zapatos en las que venía Los Soprano, o las 9 temporadas o 10 de Friends, y uno podía ver un capítulo, otro, o uno estaba enganchado a Lost, Perdidos, y eran las 12 de la noche y había visto un capítulo, pero claro, había tal giro de guión al final de ese episodio que uno decía, bueno, voy a ver otro, total, son 44 minutos. Entonces llegaba a la 1, llegaba a las 2 y uno se tiraba hasta las 4 viendo episodios. Es decir, ya el control del espectador sobre el ritmo de visionado existía. Y no solo eso, estaba tan extendido que Netflix lo que hace es decir, vale, esto es lo que pide el público, yo voy a darle al público, yo voy a adecuarme a los gustos del público. Entonces, esta idea de maratonear series, que en inglés lo llaman binge watching, no es, ni mucho menos, algo que haya inventado Netflix. Sí que lo convirtió en imagen de marca, pero ya existía. Y Netflix lo que hizo fue adaptarlo. Más cuestiones. Se habla, también en ocasiones con un afán casi de marketing, que Netflix permite una mayor novelización de las historias. Y se pone, por ejemplo, el paradigma de lo que hace Dark, una serie original de Netflix, no sé quién ha visto, quién no, pero es una serie realmente compleja desde el punto de vista narratológico. Hay varias líneas temporales, hay flashbacks, hay una complejidad argumental notable. Si uno va a Mindhunter, si uno va a las peripecias de esa persona que nos miraba en la primera diapositiva que tenía, que era Frank Underwood, hay una complejidad. ¿Por qué? Porque el relato serial pretende, hasta cierto punto, emular la gran novela, la novela del 19, esa novela que aspiraba a contar todas las esferas de un mundo, una novela compleja, un relato que tiene muchas tramas, un relato que exige del receptor un esfuerzo. Si uno ve, por ejemplo, pues Dark, necesita, es una serie en este caso alemana, original de Netflix, necesita estar muy atento. ¿Por qué? Porque los personajes, jolín, se mueven en el tiempo, porque el misterio es complejo. Bien, esa idea de, digamos, ambición narrativa no es ni mucho menos algo que haya llegado con Netflix. Al contrario, una vez más, Netflix puede hacer este tipo de series porque el espectador lleva años acostumbrándose a esas historias más complejas, a esas historias con afán narrativo, con un afán narrativo amplio, de novela río. ¿Qué es si no Juego de Tronos? Y ahora mismo digo, dígame 20 personajes de Juego de Tronos. La gente dice, no, 20 no, te puedo decir 40. ¿Por qué? Porque durante las 8 temporadas y la cantidad de densidad argumental que nos ponía la serie, sabiendo que muchos iban muriendo por el camino y renovaban otros,
Uno es capaz de decir de corrido 7 Lannister, 4 Drogos, no sé cuántos. Es decir, esa idea de la complejidad de la novelización ya venía en la tercera edad de oro de la televisión. ¿Qué es sino The Wire? Y por eso aquí tengo un par de ejemplos. ¿Qué es sino The Wire o Lost? Que son paradigmas de las series antes de la llegada de Netflix. Pues The Wire, la gran epopeya casi sociológica de la HBO, nos presenta un gran fresco, como si fuera Balzac y la comedia humana, de una ciudad estadounidense contemporánea, en este caso Baltimore. Y ahí pues se puede apreciar, aquí, perdón, voy a moverme un poquito más aquí, en este caso un gráfico hecho por fans, donde se ven todos los personajes y el número de capítulos en los que aparecen. Entonces, por ejemplo, para que se haga una idea, los personajes estos en azul-violeta son los policías. Estos de aquí son en la segunda temporada, que solo aparecen básicamente ahí, los personajes del puerto. Esto de aquí que... ¿dónde están los chicos jóvenes? A partir de la temporada 4. Está más ambientada en la escuela y entonces... Es decir, hay una complejidad argumental, es una especie casi de colmena de personajes, de espacios, de conflictos dramáticos que se retroalimentan unos a otros, que hacen de la televisión pre-Netflix, de la serialidad pre-Netflix, ya algo altamente novelizado. La evolución argumental, dramática, narrativa de Breaking Bad es muy novelística. Insisto, estamos estableciendo el término novela como si fuera opuesto a televisión, pues un poco para que nos entendamos. Pero la televisión siempre ha tenido ese componente narrativo. En el caso de Lost, desde una perspectiva muy diferente a The Wire, The Lost era un jeroglífico narrativo muy sofisticado. ¿Por qué? Porque cada capítulo nos contaba un flashback. A partir de la tercera temporada, cada capítulo nos cuenta también un flash forward. A partir de la última temporada se inventa una cosa que se llaman los flash sideways. Uno tiene que hacerse un experto en Genet y en narratología para poder hablar de la serie. Pues no, no tanto. Se popularizó esta idea de relato complejo. Por lo tanto, Dark, que sí, que es compleja, que está novelizada, no es una gran novedad, es simplemente pues, una estación más en un viaje que empezó a finales del siglo XX, principios del XXI. Por lo tanto, ¿os acordáis? La pregunta era, ¿novedades? Pues la novedad de maratonear y de permitir un consumo al ritmo que uno quiera no lo ha inventado Netflix, lo ha perfeccionado. La tecnología nos ha permitido hacerlo de forma mucho más fácil, asequible, acceder al archivo, pero no es una revolución. En cuanto a la forma de contar historias y la ambición narrativa, tampoco. Netflix aún hoy no hace una película de 9 horas. No, no las hace. ¿Y qué hacían las series? No sé, coger cualquier serie de los años 90 o del 2000 que se emitiera en abierto, es decir, que tenía pausas comerciales. El ala oeste de la Casa Blanca, CSI, El Mentalista, la que queráis. En el minuto 10 de repente había un pequeño, lo que se llama en guión, plot point. Un pequeño giro que te dejaba en suspense como diciendo, hey, vuelve después del anuncio porque tienes que ver qué es lo que pasa aquí. Así funcionaba, hay una estructura rígida, entonces alguien dice, no, con Netflix esto ya se ha desbaratado. Pero no, antes de la libertad estructural ya existían canales que se saltaban esa libertad estructural. El principal de ellos en Estados Unidos, hay también variaciones con la BBC en Gran Bretaña, otros canales públicos en otros países europeos, pero ya había series y muy notables y muy influyentes que gozaban de esa libertad estructural. Cualquiera de las series que emitía Showtime, HBO o Starz, que son 3 canales, por ejemplo, desde cosas como Los Soprano hasta cosas como Dexter, hasta series como en Showtime era Weeds, lo que hacían era, no tenían anuncios y por tanto podían jugar mucho más con la libertad estructural. Entonces, por ejemplo, yo aquí os pongo el ejemplo de Mindhunter, una serie interesante que tiene 2 temporadas, donde en la primera temporada recuerdo que me llamó la atención que había un capítulo que tenía solo 37 minutos y había otro que tenía, si no recuerdo mal, 1 hora y 3 minutos. Es decir, un rango casi de 25 minutos de diferencia. ¿Eso contrastaba con qué? Con
la televisión y el relato tradicional, donde todos los capítulos de drama tienen 42 minutos y medio y todos los capítulos de comedia tienen 21 y medio. Si uno coge un episodio de Friends, sabe que dura lo que dura, 21 minutos. En Seinfeld, en Parks and Recreation, en Sheldon, en todas esas, los episodios están regidos por un mismo patrón. Y en el drama lo mismo. Todo episodio de CSI, del ala oeste, de House, dura lo mismo. Entonces uno dice, vale, ¿quién permite saltarse esas normas? Netflix, no. Antes de Netflix ya, Los Soprano, por ejemplo, tiene un episodio que dura 39 minutos y otros que llegan a durar una hora, pues no recuerdo, creo que hora y 10. O por ejemplo, algo tan, ahora denostado, pero es una serie muy interesante de FX, que es Louis, una comedia que ha sido probablemente las más influyentes de los últimos 15 años, básicamente porque ha creado, por así decirlo, escuela, pues no se entienden series como Better Things sin el influjo de Louis. Pues Louis lo mismo, te hacía un episodio donde prácticamente todo eran sketches, o te contaba 3 historias en un episodio de 20 minutos, que luego agrupaba 3 episodios para contar una historia mucho más larga, casi de la longitud de una película. Es decir, ya existía la libertad estructural, tanto en el cable premium, donde además no había anuncios, donde las historias podían obviar esa especie de estructura donde cada 10 minutos tenía que haber una pequeña trampa para que el espectador volviera a la publicidad. Eso ya muchas series del HBO, de Showtime, lo olvidan. Ya se empieza a extender otra forma de contar. Y junto a eso, series que sí tienen los, digamos, rigores de las pausas comerciales, podían permitirse una libertad estructural notable. Louis, un ejemplo entre muchos. Por tanto, lo que hace Mindhunter o lo que hacen algunas series de Netflix, esa libertad estructural absoluta, no es tan novedoso. ¿Dónde podemos decir, creo que aquí sí que sin poner las question marks, ¿dónde podemos decir que sí hay una novedad mucho más clara? En la interactividad, no la interactividad que tenemos en un talk show como este, sino en la interactividad que series como Black Mirror, Bandersnatch ponen. ¿A qué nos referimos? A la idea de contar al espectador como alguien capaz de decidir parte de las historias. Contar con el espectador como alguien activo para el devenir de la trama. Si habéis visto Black Mirror Bandersnatch, no es lo único, también lo utilizan en algunos de los productos de, en este caso, telerrealidad. Lo que hace es... ya, pero se me mueve. Decía que lo que hace el producto es constantemente detiene la narración para preguntarte ¿quieres abrir la puerta o no? Es un poco lo que hacía Rayuela de Cortázar. De nuevo, tampoco se ha inventado nada, pero la idea es elige tu propia aventura. ¿Quieres conocer a esta persona o no? Que es algo que una interactividad que, por ejemplo, forma parte esencial del mundo del videojuego. El videojuego, sobre todo las aventuras gráficas, constantemente imponen esa idea de la interactividad. ¿Cuál es el problema? Que en el caso de Bandersnatch y en el caso de la interactividad de Netflix, no está tan claro que esté funcionando. No sé cuántos de aquí han visto Black Mirror Bandersnatch, pero yo empecé a verla y a los 10 minutos lo dejé. ¿Por qué? Porque era un poco, como decimos en España, coñazo, porque había que estar... O sea, yo veo series pues, para estar tranquilamente ahí en el sofá, con la mantita, y Netflix es tan poco interactivo que hasta cuando acaba un episodio automáticamente pasa al siguiente. O sea, yo creo que es el mejor invento desde que se hizo la rueda, que es, no hace falta ni que muevas la mano, directamente aparece el siguiente. Y entonces ahora pretenden que nos pongamos a trabajar desde el sofá por la noche. Entonces no sé cuánta gente de aquí ha visto Black Mirror Bandersnatch y le ha gustado, pero a mí recuerdo que no enganché. No sé si porque las historias que iba eligiendo no eran las adecuadas o qué. A lo mejor cojo el de brazo, ¿eh? Porque voy... Sí, me lo pongo así. También puedo estar así. Ah, me van a poner más. Bien, esto es el talk show, esto es la interactividad que queríamos. Romper la cuarta pared.
Bien. Entonces, es una novedad que no sabemos si va a tener éxito o no, aún es pronto. Para decir cuál es la novedad más radical en cuanto a la forma de contar, no a la forma de distribuir, en cuanto a la forma de contar de Netflix, la posibilidad de interactuar con los contenidos. No sé yo si va a funcionar. Tengo mis dudas, porque hasta mis hijos, por ejemplo, que les encanta, hay una serie que potencialmente les puede gustar mucho, que es de un videojuego y que es interactiva, pues también empezaron y dijeron, uff, qué rollo, aquí hay que estar todo el rato moviendo. Y no, todavía estamos acostumbrados a que la televisión es algo pasivo en cuanto a su visionado. Si es un videojuego, no, estamos acostumbrados a lo contrario, que es activo. Pero la televisión es pasiva. Con lo cual, habrá que ver cómo evoluciona esa gran novedad. Eso sí que sería una revolución, pero no olvidemos que muchas de las supuestas revoluciones en el ámbito de lo audiovisual no han terminado de cuajar. Algunas sí, muchas sí, pero por ejemplo, ¿quién ve en su casa televisión 3D? Casi nadie. Y parecía que iba a ser, como dicen en inglés, the next big thing. Pues nadie ve televisión en 3D, o si alguien lo ve aquí en Colombia, lo veis todos, pues me callo, pero dudo mucho que la gente vea los partidos del Madrid, el mejor equipo de la historia del fútbol, vale, en 3D. O lo mismo pasó, incluso hubo una época donde se intentó hacer, no me acuerdo si en los 50, 60, un cine oloroso para una mayor experiencia fílmica. Claro, ¿qué pasaba? Que había olores malos, olores buenos, que luego aquello no había manera de que se fuera de la pantalla no, de la sala, en fin, cuestiones así. Habrá que ver qué es lo que pasa con la interactividad. De momento, no es una revolución, aunque sí es una novedad. Bien, más cuestiones. ¿Cuáles son las resistencias a Netflix? Las resistencias a Netflix. La primera, y creo que la más importante, esa idea de, bueno, como Netflix nos pone a nuestra disposición todos los capítulos, es como si nos estuvieran contando una película de 9 horas o de 13 horas. Bueno, yo pondría eso en cuarentena. ¿Por qué? Porque todavía hoy, incluso con la posibilidad de ver una película de 9 horas, formalmente la dividen en episodios. Y en episodios que siguen más o menos la estructura habitual de la televisión. Episodios de 20-25 minutos para comedia y episodios de 45, 60 minutos para el drama. Eso es más o menos el estándar y Netflix lo sigue. Es decir, compartimenta las historias al modo tradicional. Entonces, pues, yo qué sé, Daredevil podía ser una historia que hubiera emitido una televisión y nadie hubiera dicho, ah, es diferente. No, Daredevil es indistintamente televisión, tanto en Netflix como en un canal normal. ¿Por qué? Porque la forma de contar sigue el esquema del episodio y sigue la estructura narrativa del episodio. ¿Por qué pongo este ejemplo? Si os gusta BoJack Horseman, es un episodio que... ¿alguien recuerda este episodio? ¿Qué es lo que ocurría? ¿No? ¿A nadie le gusta BoJack Horseman? ¿Qué pasaba al fondo? Grita, que si no, no te oímos. El episodio es totalmente silencioso. Es decir, en una serie que Netflix nos da todos los capítulos de seguido, en una comedia hay un episodio, no uno, hay muchos, pero bueno, pongo este porque es especialmente singular. Un episodio donde durante los 23 minutos que dura, se adoptaba una estrategia estética y narrativa diferente. Si no hubiera ese seguir los cánones del relato televisivo, podían haber usado ese episodio esa estrategia de silencio durante 2 episodios y medio, durante un episodio... No. Empezaba y acababa. Es decir, el episodio sigue siendo una unidad narrativa clave. También en Netflix. Como lo es en la televisión tradicional. Si el año pasado seguisteis Juego de Tronos, todo el mundo esperaba con ansia un episodio. Luego fue un poco oscuro, difícil de ver. No porque fuera complicado, sino porque, como sabéis, la imagen no se veía bien. Era la larga noche. Y luego, de hecho, el director de fotografía decía, hombre, es que si es de noche, tiene que parecer que es de noche. Pero bueno, eso ya habla de las justificaciones a posteriori de los artistas. O, por ejemplo, este año una serie de HBO también, una comedia estupenda, más que una comedia además que es muy, muy graciosa y al mismo tiempo muy trágica, que eso lo hace bastante interesante, que se llama Barry.
Barry de repente, que es una serie episódica, pero tiene un episodio realmente llamativo en su segunda temporada. Que uno lo ve y dice, ¿pero qué es esto? O por ejemplo, pasa también en Atlanta, una serie de FX que está dando mucho que hablar porque es extremadamente episódica. ¿Qué quiere decir con eso? Si una serie siempre es episódica, no, pero es que cada episodio es muy diferente en tono, en historia, en conflicto dramático a los anteriores. Y eso Netflix todavía lo está haciendo. Y no solo con la noción de episodio, sino también con la noción de temporada. La noción de temporada. No solo por la cosa evidente de que Netflix no saca 4 temporadas al mismo tiempo. Si hemos dicho, oye, que el espectador tiene que marcar su ritmo, pues oye, sácame las 6 temporadas que quieres emitir. No. ¿Por qué? Porque hay pues, condicionantes comerciales, del propio producto, de producción, pero aún así mantiene la temporada como medida. Pues hay una serie que es muy infravalorada, pero es de, creo, de lo mejorcito. Bueno, también hablar de lo mejorcito es imposible porque nadie ha visto todo, pero de lo que yo he visto, de lo más interesante que he visto de Netflix, es una serie que se llama American Vandal, que es además una especie de falso documental, muy, muy, muy inteligente, hablando de una cosa que parece además una tontería. Pues la primera temporada cuenta una historia de un instituto donde de repente ha habido alguien dibujando símbolos fálicos para los coches de los profesores. Entonces, es toda una investigación. La segunda temporada cuenta otro caso diferente. ¿Esa risa es porque ha pasado aquí o qué? No. Bien, no ha pasado aquí. Pues tampoco cojáis ideas. La ficción no imita a la realidad, ni la realidad imita a la ficción. Son esferas diferentes. Bien, decía que la temporada como medida incluso no en historias evidentes como American Vandal, donde vale, te cuento un caso y la temporada siguiente es otro caso, sino historias que siguen una línea argumental única. Stranger Things. Estos son los planos finales de cada una de las 3 temporadas de Stranger Things. Hace algo que ha hecho la serialidad toda la vida, que es, al final de una temporada, crear una especie de misterio, suspense, pregunta, enigma, sorpresa, que lo que haga es decirle al espectador, hey, tienes que esperar un año, pero a que la ansiedad narrativa mola, como decimos en España. Pues sí, en la primera parecía que Will Byers ya estaba todo estupendo y el último plano nos dice, es como decirle al espectador, hey, va a haber una segunda temporada. Aquí lo mismo con el Demogorgon y ahí pues no me acuerdo exactamente cómo era, pero también, no es que no me acuerdo, es que no he visto la tercera temporada, con lo cual no puedo, ya, lo siento. Pero sí que fui el otro día y cogí el último plano y vi que había de nuevo cierta sorpresa. ¿Con esto qué quiero decir? Que la idea de temporada y la idea de, esto es algo tan básico como lo que se llamaba en toda la vida, se hacía en los episodios, en temporadas, el cliffhanger, que era dejar a un personaje colgando, bueno, la idea viene de eso, ¿no? Colgando de un risco para que uno estuviera mordiéndose las uñas diciendo, ¿se va a caer o no? Y entonces generara debate, discusión con sus amigos, con su novia, oye, ¿se va a caer o no? Y hubiera esa retroalimentación. Con lo cual, Netflix mantiene casi al pie de la letra lo que siempre ha sido las claves del relato televisivo. La importancia del episodio, desde físicamente, dividimos las temporadas en episodios, hasta la noción de temporada, jugando con temporadas que cuentan nuevas historias, el caso de American Vandal, o temporadas que nos dejan en suspense porque hay un hilo argumental que se continúa y se detiene, insisto, en la temporada. Podrían haber dicho, oye, lo revolucionario que sería sacar las 3 temporadas de Stranger Things seguidas. Eso sería una revolución nueva. Más cuestiones, lo que llamo efectos no deseados. No deseados en el sentido de imprevistos, ¿de acuerdo? A ver si soy capaz de explicar esto. El otro día además lo hablaba con algunos de vuestros profesores, porque hubo una precuela a esta serie de 2 episodios, que fue una sesión que di ayer con los profesores del área audiovisual, y les hablaba de la antología. Creo que una de las efectos que ha provocado, por un lado, esta hemorragia de series, donde hay pues 800 series nuevas al año, donde en Estados Unidos, con las plataformas de streaming, es imposible de seguir todo lo que se emite, pero es que además en España estamos haciendo ya series cada vez más internacionales, en Francia también, en Italia. Yo estaba viendo series de Islandia, de Israel, que
¿quién me iba a decir hace 15 años que yo iba a ver ese tipo de series? Es decir, la globalización, que tiene muchas cosas buenas, una de las consecuencias es que ahora mismo hay muchísimo para ver. Y además podemos acceder al archivo de todo lo que hay para ver. Si yo hoy les cito antes, Justified es una serie que compensa ver, o The Shield, o hablo de American Vandal, clic, clic, ya puedo empezar a verla. Eso es fantástico. Pero ¿cuál es, como digo, un efecto imprevisto de esa nueva economía y paradigma del streaming, donde todo es accesible, largo, puedo ver las 9 temporadas o 10 de Friends si quiero ahora que se cumple el 25 aniversario? Que los creadores, los productores ejecutivos, la gente que manda y que estudia cómo funcionan las audiencias se ha dado cuenta de que, y esto es una pregunta que voy a hacer, mucha gente empieza series que luego no termina. ¿Cuántos de aquí, como yo, tienen como 10 series en Netflix, que sabéis que hay una parte que dice, seguir viendo para, en mi caso, Alberto Naum? Pues el otro día pasé y entre los dibujos de los niños y las mías, no llegaba al final, o sea, esto seguía. Digo, pues si todavía estoy intentando empezar a ver una serie de Netflix de hace 3 años. ¿Qué pasa? Que ante tantísima calidad, mejor dicho, ante tantísima cantidad, no siempre calidad, es más difícil fidelizar al consumidor. Oye, me ha hablado de Dark, he visto 2 episodios, pero es que ya han estrenado Daybreak, ya han estrenado no sé cuál, además Netflix es eso, cada 2 semanas ya es the new next big thing. Entonces, pues oye, mira, he visto el piloto y no me ha gustado mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un entorno donde es más fácil cambiar de canal, por así decirlo, es decir, no me gusta esta serie, voy a ver otra, y si no, pues voy a ver en HBO que hay, si no voy a ver en Amazon Prime que hay. Ante eso, se han dado cuenta, astutamente, que hay un perfil de espectador, y un perfil masivo, como vamos a ver, que lo que quiere es una menor fidelidad. No tener que seguir una serie, como digo yo, de manera procesional, es decir, cada semana, o cada episodio, o cada paso de una historia que dura 5 temporadas. Hay gente que simplemente quiere probar. Entonces, de hecho, el otro día llamaba en plan broma, que esto a lo mejor no sabéis lo que es, pero a lo mejor sí, a la antología como el Tinder de la ficción. ¿Qué es Tinder? Un sitio, no, sois muy jóvenes para saber lo que es Tinder, pero bueno, yo os lo cuento. Y muy serios y castos para usarlo. Pero Tinder es un sitio de citas donde pues uno llega a donde sea y dice, pues voy a ver quién quiere un lío rápido. Vas y no hace falta ni invitar a café. O sea, se sabe uno a lo que va. Entonces, ¿qué es lo que hace la antología? Que es simplemente, y ahora veréis a qué me refiero, series como Black Mirror, Love, Death and Robots, Easy. ¿Qué es lo que hace la antología? Te permite ver un capítulo de algo y ya está. ¿Por qué? Porque la antología son episodios independientes, donde en cada nuevo episodio, imaginaos Black Mirror, la trama, la historia, el escenario se resetea por completo. El primer episodio de Black Mirror es un chantaje porcino al primer ministro de Gran Bretaña, y el segundo episodio de Black Mirror era... no me acuerdo qué era, pero vamos a suponer que era el de una mujer atrapada en un entorno carcelario donde había un oso blanco, creo que era como se llamaba el episodio. Es decir, no había relación de ningún tipo. Bueno, sí había relación, en este caso, temática. Pero uno podía simplemente ver un episodio, pasar a la 5ª temporada y ver el título y decir, pues este me interesa. No necesitaba esa acumulación narrativa que es habitual en las series. No necesitaba saber qué había pasado antes ni prever qué va a pasar después. El episodio se acaba en sí mismo. Que es lo que ocurre en Black Mirror, en Love, Death and Robots, una a la que le dio mucho bombo Netflix pues hace, creo que fueron 7 o 8 meses. ¿Qué unifica a todas las de Love, Death and Robots? Ser ciencia ficción y animación. Aquí veis todos los diferentes estilos de animación que propone. ¿Qué es lo que unifica a Easy? Historias que tienen que ver sobre el amor y sus problemas. ¿Qué es lo que unifica a Black Mirror? Parábolas sobre la tecnología y el hombre. Pero hay más. Room 104, una serie interesante y regular. Claro, el problema que tienen las series antología, como el Tinder, es que a veces pues, puede ser alguien más atractivo, a veces, pues oye, mira, esto ha salido mal. Pues ¿qué es lo que ocurre con Room 104? Que hay episodios, una serie que básicamente lo que cuenta es historias de lo más variado, a veces son de terror, a veces de comedia, a veces son parábolas casi políticas,
pero todo lo que las unifica es que están ambientadas todas en una habitación de hotel, o casi de motel, que es la habitación 104, es decir, el mismo escenario. ¿Qué es lo que unifica Into the Dark? Hulu, otro nuevo servicio de streaming que también se ha subido a esta batalla de la moda por las series antología. ¿Qué es lo que hace Into the Dark? Nos cuenta una vez al mes, escogiendo un día relevante, pues yo qué sé, en febrero el día de San Valentín, en julio el 4 de julio en Estados Unidos, en no sé qué día, en Navidad, el 24 supongo que será cuando la emiten, Thanksgiving. Nos cuenta relatos de terror una vez al mes que están ambientados y emitidos en ese día concreto. Pues uno ve el de San Valentín y es un relato pues siniestro sobre San Valentín. Bien. Los Romanov es la nueva serie que hizo el creador de Mad Men. Es un poco más aburrida, pero bueno, hay muchas. Todo esto si alguien es muy seriéfilo, todo esto no lo ha inventado ni mucho menos ni Netflix ni el streaming, porque era algo que ya estaba en los inicios de la televisión. De hecho, una de las series más influyentes y más populares de la historia era precisamente The Twilight Zone, que era una serie que emitía cada vez una historia distinta. Pero claro, los 50 era diferente, pero bueno, está también de Alfred Hitchcock Hour, tuvo ahí Escarcés, que otro alguien citaba, de los cuentos asombrosos, HBO en los 80 de Spielberg. Había opciones, pero esta idea de ahora recuperar con tanta fuerza la antología creo que tiene que ver con esa economía de la atención en la que nos encontramos inmersos precisamente por la cantidad ingente de series a las que estamos expuestos. Entonces alguien le dice ahora, ahora con todo lo que hay que ver voy a empezar a ver 10 temporadas de este drama intenso. Pues mira, a lo mejor no. Eso ha cambiado. Las formas de ver también cambian. Lo último, un efecto, digamos, imprevisto y que además ha tenido su backlash. Lo que llamo el colapso de la comunión seriéfila. ¿Qué era o cuál era tradicionalmente uno de los placeres de ver una serie? Comentarla con tus amigos. Llegar al lunes por la mañana y decir, ¿viste lo que hizo la malnacida de la Targaryen anoche? ¿Lo viste o no? Sí, jolín, tía, ¿qué tal? Bueno. O, ¿viste la broma de ayer de Friends? En mi época hacíamos eso, ¿no? Bajábamos andando después de a las 3:30 cuando íbamos a clase por la tarde y íbamos comentando el episodio. Y cuando había un descanso para fumar o para tomarse un café, pues hablábamos de eso. O la gente estaba conversando colectivamente en las redes sociales. Pues el final de Breaking Bad, por ejemplo, fue probablemente hashtag en Twitter. Es decir, esa idea de hablar sobre lo que nos gusta al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque todos estamos viendo las series al mismo tiempo. Y es lo que pasaba con Mad Men, con Los Soprano en su momento, con 24, con Breaking Bad, con Juego de Tronos. ¿Qué es lo que pasa, sin embargo, con la tercera temporada de Stranger Things? Que uno llega, va a hablar, joder, ¿viste el Demogorgon? ¡Shh, calla! Shh. No me digas nada que todavía no la he visto. Voy por el 2. Ah, bueno, pues espérate que no me digas nada. ¿Por qué? El spoiler. Es decir, ya no hablamos de series, o no hablamos de la serie de anoche en el café. Ya no tuiteamos. ¿Por qué? Porque vienen las hordas a crucificarte si pones spoilers. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque uno de los efectos, no voy a decir indeseado, pero sí, o indeseado para mí, porque a mí me gusta la conversación seriéfila. Por ejemplo, en el blog que tengo, que todos debéis visitar, tenía este último año, con la emisión de la última temporada de Juego de Tronos, hacía una crítica de cada episodio a la mañana siguiente. Mañana en España, claro, como tenemos el cambio de hora, yo me tenía que levantar a las 3 de la mañana para verlo. Y luego pues ya escribía y demás. Entonces, todos estábamos en el mismo ritmo. La conversación global era muy gustosa porque íbamos descubriendo todos al mismo tiempo lo que ocurría. Por ejemplo, esa misma conversación ha arruinado muchas series de intriga. No sé si habéis visto Westworld, pero es una serie que, digamos, descansa en una sorpresa y la gente, que es muy lista, claro, cuando tienes a toda la inteligencia colectiva de todo el mundo intentando descifrar teorías, pues descifró en el capítulo 4 quién era el hombre de negro. Y así con todo. En Breaking Bad se dieron cuenta de que había un gazapo en la primera temporada y entonces en el último episodio cuenta Vince Gilligan cómo hizo a Walter dejar un reloj simplemente porque se había dado cuenta, gracias a esa comunión seriéfila colectiva, que había un error.
En este caso, un error de continuidad. Pues eso, en parte, se lo ha cargado Netflix y Amazon. Y bueno, Hulu no hace eso porque Hulu en este caso sí que mantiene la semana. Hulu, por ejemplo, es la que ha producido y emitido en Estados Unidos The Handmaid's Tale, el cuento de la criada. Es una serie que también ha dado mucho que hablar. Pues esta sí que era semanal. Pero el resto, sobre todo Netflix y Amazon, que han sido las más potentes, emitían todos los episodios del tirón y por tanto no permiten ese visionado colectivo. De hecho, hay un artículo muy interesante de Matt Soler-Seitz, uno de los mejores críticos, en este caso en la revista Vulture, que es muy sintomático. ¿Es Juego de Tronos la última serie que veremos juntos? Marca el final de una era donde la televisión era un viaje épico y comunal. Creo que tiene razón. Y yo, de hecho, por eso me lancé a escribir, en este caso, sobre la última temporada de Juego de Tronos, porque dije, esto se acaba. Ya está, a partir de ahora es la última serie que globalmente veremos todos juntos. Pero me equivoqué. El colapso de la comunión seriéfila, no tan rápido. Sabéis que, como decía antes, Disney ha apostado muy fuerte por el mundo del streaming y, como ha pasado siempre, el éxito imita al éxito con un giro. Disney va a reforzar su imagen de marca, no solo porque tiene un catálogo amplísimo de películas, sino porque va a hacer sus series propias. ¿Cuál es la primera serie que va a hacer? ¡Ey! La primera serie que va a hacer es una que se llama, o la gran primera serie que va a hacer, una que se llama The Mandalorian, que es una serie ambientada en el universo de Star Wars. ¿Y qué es lo que va a hacer con The Mandalorian? Hazlos esperar, porque la era del maratonear puede estar por fin terminándose. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Disney? Va a volver a la idea de cada semana un episodio. ¿Por qué? Por un lado, supongo que para diferenciarse de la competencia. Por otro lado, porque tiene mucha fe en su producto. Y por otro lado, porque ve posibilidades, beneficios, ¿en qué? En mucha gente hablando al mismo tiempo de una serie que es un acontecimiento. Porque claro, cuando estáis en el café 6 hablando de The Mandalorian, los otros 3 que están fuera dicen, joder, somos bichos raros. Bueno, voy a empezar a verla, porque es que si no en el café me quedo fuera. Y estar fuera de una fiesta es algo que a nadie le gusta. Eso, llevarlo al entorno online, llevarlo al entorno que queráis. Pero se han dado cuenta, habrá que ver si funciona o no, que hay valor también económico en fidelizar a la audiencia semana a semana y generar conversación. Porque la conversación, el boca a oreja, es probablemente el mejor embajador de una serie. Si tú ves el algoritmo de Netflix, bueno, puedes ver el tráiler, pero si tu mejor amigo, tu novia, te dice, tienes que ver The Mandalorian. O sea, Alberto aquí os dice, este tío que viene de España a hablar de series, que tenéis que ver The Shield, Justified, The Americans, pues oye, si es tan apasionado pues a lo mejor tiene razón. Y ahora es cuando vosotros, en la parte talk del show, me hacéis preguntas, a ver si tengo razón o no. Muchas gracias. Alberto, a continuación comenzaremos con la ronda de preguntas y los invitamos a levantar su mano para que un miembro de logística se acerque a ustedes y les pase el micrófono. También recordarles que pueden conversar con nosotros por el hashtag Comunicación para el Futuro en nuestras redes sociales, @comsabana, en Twitter, Facebook e Instagram. ¿Ya? Dicen que te levantes. Hola, me llamo Paula y mi pregunta es, digamos, con las novedades que ha hecho Netflix de la interactividad y las series, ¿va a llegar un punto donde la serie ya se convierta en videojuego o esa serie pueda seguir teniendo su, ¿cómo decirlo?, esa esencia de serie o de película? Pues no lo sé. La verdad es que hacer predicciones del futuro siempre es complicado, pero sí es cierto que ahora que cada vez más se está hibridando no solo géneros, sino también formatos, la idea estricta de una serie que sea muy videojugada en el sentido de la interacción, pues no lo sé. Yo no soy un experto en videojuegos, pero algunos juegos, alguna vez sí juego, y cada vez sí que es cierto que los videojuegos son más narrativos, o tienen más partes, digamos, narrativas, que además están muy bien animadas y demás, con lo cual no sabría decirte, pero sí es cierto que cada vez más parece que determinadas fronteras se van colapsando.
Entonces, hacer un videojuego muy narrativo serialmente, pues llegará un momento en el que, yo qué sé, casi jugar a un videojuego sea como ver una serie. Entonces, no lo sé, la verdad es que no sabría decirte porque, digo, todas las predicciones que uno hace luego no se cumplen, con lo cual mejor no hacerlas. Además, esto está grabado, así no digo nada que dentro de 10 años diga, ¡ah, listillo! Dijiste que... Pues no, no lo sé. El sentido me dice que la interactividad en la televisión, tal y como la está planteando Netflix, mi sentido me dice que no va a funcionar. Por lo que os decía, porque somos habitualmente pasivos. Si a lo mejor te permiten desde el móvil, claro, porque coger el mando, abrir el ordenador o yo qué sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero que va a haber movimientos en ese sentido y experimentaciones es inevitable, porque cuando hay algo que está en el candelero, que tiene un éxito notable, lo que os decía, uno siempre busca diferenciarse de la competencia. Entonces dice, oye, habrá que ver en esto. Digo, al final la competencia tiene muchas cosas buenas. Y es que nos hace espolear el ingenio, nos hace buscar nuevos caminos. Entonces, pues el de la interactividad, yo creo que dentro de poco veremos si funciona o no. Es como lo del 3D, pues oye, llegará un momento donde dijimos, ya está, es una batalla perdida. Pero mientras, pues seguirán buscando opciones. Entonces aquí no lo sé, ya lo siento. Aló, ya, listo. Alberto, ¿cómo estás? Gracias, Paula, perdón. Mi pregunta es la siguiente. Las audiencias han cambiado muchísimo. Nosotros, muchos de los profes, pues crecimos en la generación en la que consumíamos la televisión que se emitía a cierta hora del día, en cierto momento. Y la percepción que yo tengo es que los niños y los jóvenes no ven la televisión. Es decir, los programas, y mi pregunta sería si tú consideras que esa televisión como la conocimos nosotros, que se emite a determinada hora, a determinado momento, va a desaparecer por completo, pensando un poquitico en esas nuevas audiencias, porque yo percibo que los jóvenes de ahora, tú le preguntas, ¿viste el programa de anoche en la televisión? Y no lo vieron. Sí. Es una buena pregunta. Yo creo que no va a desaparecer. Por dos razones. Para empezar, porque hay gente que todavía sigue, digo, no todo el mundo es joven o centennial, como decían antes. Hay todavía un gran porcentaje de audiencia que ha nacido con eso y va a morir con eso. Y además vamos a tardar más en morirnos, porque en fin, hay otra cosa ahí casi de geografía humana. Pero además de eso, como siempre decimos, la televisión como medio tendrá que readaptarse y ya lo está haciendo. Por ejemplo, algo con lo que no puede competir, en este caso Netflix, es con los directos. Un partido de fútbol. ¿Alguien en este mundo, bueno, a lo mejor alguien sí, sobre todo si es un buen partido del Madrid, pero alguien en este mundo se graba un partido para verlo 4 horas después? Nadie se lo... Yo. ¿Quién ha dicho yo? Mentira. El directo es algo específicamente televisivo. ¿De acuerdo? ¿O alguien se graba las noticias de hoy para verlas dentro de 2 días? No, la noticia o la ves en ese momento o no. Y probablemente si hay algo que te importe, es decir, este domingo en las elecciones, uno tiene que estar este domingo en Colombia viendo lo que pasa en las elecciones. No 2 días después. 2 días después a lo mejor hay un análisis, pero el momento de quién ha ganado, el centro democrático, los liberales, lo que sea, es en ese momento. Y luego, por otro lado, habrá que ver cómo evoluciona, pero por ejemplo, algo que yo no lo tengo muy estudiado, pero algo sigo, como la televisión tradicional, por ejemplo, en España pasó algo muy curioso. Un formato que además no es ni mucho menos nuevo, como Operación Triunfo, que es algo, no sé si os suena, no sé cuál es la vertiente aquí, pero bueno, un concurso donde aspirantes a cantante aprenden a cantar en una academia y semana a semana van haciendo actuaciones y les van expulsando, ¿de acuerdo? El clásico concurso mezclado con telerrealidad, pues fue muy popular, aparte, bueno, por el carisma de los cantantes y demás, pero trabajaron muy bien cómo las redes sociales en directo influían en el programa. De modo que la gracia de ver el programa en directo era seguir toda esa comunión, toda esa toda esa emoción colectiva. Es que vamos a saber ahora, mediante la gente enviando mensajes, diciendo no sé qué, si la echan o no. Esa sensación de algo único que está ocurriendo en ese momento, como pasa en un partido de fútbol, como pasa en lo que os digo, las eliminatorias de Operación Triunfo en España, es algo único, porque son cosas que nosotros emocionalmente no queremos dejar para luego. Entonces ahí hay, digamos, determinados formatos donde la televisión
va a seguir llevando la delantera porque juega con el directo. Dicho esto, alguien puede decir, pero entonces en las series va a cambiar. Pues tampoco pondría yo la mano en el fuego. ¿Por qué? El año pasado hubo una serie que ha sido de lo más visto de la historia de la televisión británica, que se llamó Bodyguard, creo que aquí la emite también Netflix, igual que en España, que era una serie semanal. Entonces, lo típico, ¿no? Todos los académicos y críticos, la televisión ha muerto, ya nadie ve la televisión. Jolín, pues en Gran Bretaña hubo un fenómeno televisivo de una serie de ficción. Entonces, por eso digo, todos los que hacen, todos los agoreros, va a acabarse. Pues la realidad le ha demostrado que Bodyguard hacía, creo que era, no sé, una burrada, 12 millones de espectadores, que para los estándares actuales, donde la televisión, lo que hemos dicho, hay mucha gente que ya no ve la televisión porque ve el ordenador YouTube, hay mucha gente que tiene 80 canales para ver, pues eran las mayores audiencias de los últimos, pues yo qué sé, 20 años en la televisión británica, que es un mercado también muy avanzado. Por eso digo, ojo, yo siempre digo, sospechad de todo el que os diga, esto se acaba, esto es lo mejor que ha ocurrido. Pues porque, para empezar, los profetas también se equivocan y aunque no se equivoquen, en esto es muy difícil profetizar. Con lo cual, yo creo que son varios ejemplos de cosas que por lo menos plantean complejidad en el asunto. Vale. Hola, hola. Te iba a preguntar por el tema de las repeticiones en relación con la narrativa, el guión, el proyectar una serie para que sea repetida. O si eso es una cosa más bien excepcional, lo digo por sobre todo la comedia que uno tiende, o no sé si una cosa generacional, yo me veo Friends cada 6 meses otra vez completa, o cómo conocí a vuestra madre, como dicen en España, o cómo conocí, o qué sé yo, Californication, cualquier cosa uno se la puede repetir, digamos, hay un tema de comedia, hay un tema no solo de género, pero hay una idea de pronto de que la repetición sea un factor desde la creación de los guiones y las estructuras, o no, o es una cosa accidental. A ver, ahí hay dos cosas que creo que entran también de nuevo en la ecuación que planteas. Una es, tradicionalmente, las series que se emitían en abierto, como Friends o como CSI, buscaban como nuevo modo de ingresar dinero la repetición. Eso en Estados Unidos, es decir, el mercado estadounidense funcionaba de la siguiente manera. Las cadenas tenían que emitir 22, 23 capítulos de un drama o de una comedia y llegar, a ser posible, a las 4 temporadas, porque eso permitía luego lo que llamaban los reruns, que canales de cable o que canales, lo que llaman ahí sindicados, pudieran emitir esa serie de manera diaria. ¿De acuerdo? Entonces, tradicionalmente sí que estaban hechas para ese visionado o segundo visionado. Pero, aparte de lo que citas, tiene que ver precisamente con la nostalgia. Muchas veces uno ve series donde las que ha sido feliz. Entonces, claro, uno vuelve, es como releer un libro o vuelve a, ¿no?, los momentos en los que es que esta serie me reí mucho con ella. Y ahora es más fácil volver a verla, por lo que hemos dicho. No tienes que comprarte el DVD, sino que viene ya en la plataforma. Entonces, todo eso facilita mucho los revisionados. Pero ahí hay un elemento, un último elemento. Incluso en las series actuales, precisamente porque la tecnología ahora nos permite un visionado mucho más activo. ¿Y a qué me refiero? Un visionado mucho más activo no es simplemente mirar con los ojos más abiertos a la pantalla, sino que puedes parar, volver. Y eso hace 20 años no era así. Ahora, como efectivamente muchos vemos las series en el ordenador, o muchos las tenemos grabadas con... No, antes, claro, digo, esto a lo mejor a los centennials os suena raro, pero había una cosa que se llamaba un videocassette y entonces tú le dabas a rec. Entonces, si querías volver a un punto, pues tenías que darle... Ahora uno vuelve a un punto, hace así con el ratón, este punto. O sea, digo, no sabéis lo fácil que tenéis la vida ahora, para que luego os quejéis. Pues eso, que dice, ¿para qué nos cuenta esto? Porque hay un término además muy interesante que ha acuñado Jason Mittel, el gran teórico de las series de televisión, que él habla del forensic fandom. ¿A qué nos referimos? Mucha gente viendo las series casi para fijarse en los detalles, en tal easter egg, en tal cuestión, buscando esas incongruencias, analizando lo que hay en tercer plano. De modo que, por eso, por ejemplo, ahora es muy difícil que haya series que triunfen, que sean de intriga. ¿Por qué? Por lo que os he dicho, en el capítulo 3 ya hay 4 listos, porque hay gente muy lista en este mundo que ya se lo ha figurado. Dice, vale, esto va a ocurrir así, así, y luego lo ves y dices, joder, macho, estos tíos saben. Entonces, las series ahora, y eso por ejemplo se está viendo en determinada comedia, si veis Rick y Morty, por ejemplo, una comedia que no sé si aquí la emite Netflix o no, es una serie muy de revisionar, es decir, es una serie muy de darle a pausa.
A ver, voy a ver todos los detalles que hay aquí. Es como ir, por ejemplo, fuera de bromas. Ayer cuando fui a la res de Andrés era en cualquier sitio había muchísimos detalles. No, no es broma. Si uno ve, porque era así, era todo tan recargado que no es simplemente un sitio bueno y veo, no, tenías que ver, mira esto, lo de Gabo, aquí lo otro. Pues hay series que están llenas de eso, o sea, que están muy densas visualmente. ¿Por qué? Porque el espectador muy fan va a desmenuzarlas por completo. Entonces aquí podéis ver Rick y Morty y decir, es divertida, me divierto, que es lo que hago yo, pero hay gente que de verdad es capaz de identificarte en un solo plano las 12 referencias cinéfilas que hay. Entonces esa especie de posibilidad tecnológica muy fácil que nos permite parar, volver atrás, revisionar, cambia la relación que tenemos. Con lo cual yo creo que por ahí van los tiros. No sé cómo vamos de tiempo. Bien, gracias. Interacción, talk show. Si hablas fuerte a lo mejor te escuchamos. Me llamo Jessica. Jessica. Pues es otro fenómeno similar. No sé si van a acabar o no, pero el cine ya de hecho se está readaptando. Pues yo que sé, cada vez va a ser más difícil, creo, por ejemplo, encontrar en el cine determinado producto más de arte y ensayo, más complejo, y de hecho Netflix cada vez está emitiendo más películas de ese tono. Yo creo que no es casualidad que en los últimos años haya habido tanto blockbuster explosivo, con muchísima espectacularidad, porque viene a decir, oye, si pagas por una entrada, ten algo diferente a lo que puedas ver en tu salón de casa. O, por ejemplo, creo que por ahí va la tendencia al 3D. Luego no ha terminado de funcionar, pero la idea era, oye, aquí vamos a ofrecerte una experiencia diferente. Entonces no lo sé, yo creo que a mí me da pena que los cines, por lo menos en España, vayan cerrando, pero es que a mí me cuesta cada vez más también ir al cine, pues porque tengo niños, pues porque no hay películas en versión original y porque se está también cómodo en el sofá de casa. Pero yo creo que, como todo, el cine, que ya lo ha hecho en muchas otras épocas, se adaptará, reconducirá algunas de sus temáticas, o por ejemplo, una cosa muy habitual, yo lo que más voy al cine son con los niños. Pues oye, a lo mejor el cine se quedará más para ese tipo de o gran espectáculo tipo Avengers Universe o películas para niños porque oye, hay que sacarlos de casa y puede ser un buen plan. No estoy diciendo que vaya a ser solo eso, pero digamos que se irá encontrando la fórmula de seguir siendo rentable porque si no, efectivamente morirá. Y yo creo que el cine tiene todavía muchas posibilidades, pero de nuevo, no quiero ser profeta. Eso sí, me daría mucha pena que el cine dejara de existir como tal. O sea, esa comunión ahí, que es casi en sentido físico, de varias personas en una pantalla oscura, eso yo creo que es impagable. Pero al mismo tiempo cada vez tiene, digo, no sé aquí cuántos de los centennials van al cine, pero es algo que cada vez tiene menos atractivo. No. Gracias. Alberto, vemos que la estrategia de Netflix, o paralelo a la estrategia de Netflix, hay otras plataformas, ejemplo, YouTube con el tema de YouTube Red, que tiene que ver con muchas películas, YouTube TV, que también entra a mostrar temas de transmisión en vivo, Hulu no solamente con las series, sino que también transmite señal en vivo de streaming, Netflix, obviamente con toda la estrategia que estamos hablando, y también entra Disney. ¿Crees que en un futuro vamos a terminar, o que va a pasar, pagando por diferentes plataformas para tener diferentes experiencias? Pues yo creo que sí. De hecho, lo raro ha sido hasta ahora que había muy pocas plataformas. Digo, ahora ya las hay, pero me acuerdo en España pues hasta hace 3 años, si uno estaba suscrito, en este caso a Movistar, tenía prácticamente todo. Todas las series que había. De nuevo, ahí el mercado también yo creo que se autocorrige muy bien. Si hay una plataforma que no es rentable, ¿qué tenderá? A unirse a otra mayor para fusionarse. Entonces, no lo sé, si en algún momento hay 7 plataformas de streaming y evidentemente uno no va a estar suscrito a las 7, pues porque al final eso es un dinero considerable, pues habrá que ver si son rentables, si no. También es verdad que todas estas plataformas juegan en el mercado global. Con lo cual, oye, a lo mejor en Colombia Disney tiene solo, yo qué sé,
100.000 abonados, pero es que en todo el mundo, no lo sé. Ahí como precisamente el cambio tecnológico sucede tan rápido, no sabría yo tampoco, o sea, no pondría yo la mano en el fuego porque haya fusiones pronto hasta ver cómo alguien tan potente como Disney, qué efecto produce. Igual que Netflix ha producido un terremoto en la distribución, y HBO ha creado HBO Go, HBO.com en España, CBS ha creado su servicio de streaming, hay un montón de gentes que, digamos, están figurándose, oye, ¿esto cómo funciona? Habrá que ver Disney, que es alguien muy potente, que, digamos, sí le puede hablar de tú a Netflix, cómo acaba esta guerra y quiénes son los damnificados. Pues a lo mejor Hulu se da cuenta, oye, mira, estoy mejor fusionado con Amazon o... no lo sé. Pero sí que creo que es un momento muy interesante para los que estudien pues, toda esta idea de estructuras y de cómo la tecnología, el negocio y los contenidos evolucionan, porque me da la impresión de que es un momento ahora mismo muy rico en posibilidades. Bueno, a continuación le daremos espacio a la última pregunta. Hola. Sí. Soy Valentina. Y mi pregunta es, esto es una característica regional de Netflix, que es que no en todos los países hay las mismas cosas. Pero pues yo he notado que hay ciertas series que dice que son originales de Netflix, cuando en realidad son producidas por ciertos canales. Digamos, hay una que se llama Happy en Netflix, que dice original de Netflix, pero es del canal Sci-Fi. Y cuando toda la temporada se acabó, la pusieron en Netflix. O sea, era un episodio semanal. Sí, y la pusieron en Netflix para streaming. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? No, yo creo que precisamente he venido a Colombia porque estoy en un proyecto de investigación en este caso con la Universidad de Medellín, sobre originales de Netflix. Uno de los problemas que tuvimos al hacer la muestra era que había muchas series que Netflix decía que eran originales suyas y no lo eran. Entonces nunca llega a entender por qué... o sea, entiendo que a lo mejor es una idea de al comprar los derechos les dicen, oye, ayúdame a crear... O sea, parte, digamos, del acuerdo es, vale, compro tus derechos, pero digo que es mía. Pues porque, yo que sé, imagínate, al espectador de España le da igual si el caso de You, que por ejemplo no es un original de Netflix, You, no sé si la habéis visto, es más o menos popular, era una serie que fue emitida en un canal de cable básico, creo, estadounidense, no tuvo mucho éxito, Netflix la compró y tuvo un boom, y creo, hasta donde sé, que la vende como original de Netflix. Entonces me da la impresión de que tiene que ser algún tipo de acuerdo contractual, porque lo que dices, las originales de Netflix son las que decimos, pues empezó con Orange is the New Black, antes de eso Hemlock Grove, la de Stranger Things. Entonces no lo sé, no sé exactamente qué es lo que pretenden con eso, pero sí entiendo que tiene que ser una especie de idea de seguir profundizando en la imagen de marca. De decir, oye, aquí tenemos muchas series y además de calidad. Luego sí que ocurre en ocasiones, como ha pasado con La Casa de Papel, que a lo mejor es una serie española que Netflix creo que no decía que era original suya, sí que la emitía en todo el mundo y luego la ha comprado. Es decir, la tercera temporada sí que es original de Netflix. ¿Me explico? Es decir, eso también ha pasado con Designated Survivor. Las dos primeras temporadas las emitía, creo que ABC o CBS en Estados Unidos. Netflix era la que la vendía internacionalmente y en la tercera temporada, o la cuarta, tercera, ya solo la vende y la produce Netflix. Con lo cual, volvemos a lo de antes. Es un momento muy interesante porque hay muchas cosas que están cambiando. Antes una serie, prácticamente menos alguna excepción, si el canal no la quería, moría. Había algunos casos donde podía cambiar. Ahora no, ahora hay muchas posibilidades de que las series renazcan. Es más, Netflix empezó su andadura haciendo muchas series conocidas hace años, a lo mejor por la nostalgia, dándoles nueva vida. Pasó con Arrested Development, pasó con Fuller House, pasó con ¿cómo se llama esta? La de Lorelai y la otra, ¿cuál es? Gilmore Girls. Bueno, como vemos, las estrategias son muchísimas. Y eso sí que es muy interesante en el caso de Netflix. Que las presente como originales o no, ahí hay algo probablemente contractual que influye. Bueno, vamos a darle espacio a dos últimas preguntas. Bueno, esto... Las dos. Buenos días. Buenas. Bueno, realmente tengo dos preguntas. La primera... Serían tres. Perdón. Avaricioso. La primera es, yo quisiera saber su opinión sobre los efectos sociales y revolucionarios que las series están causando en las personas. Hechos puntuales como el de Vikings, la serie de vikingos, que es una crítica explícita a la religión y pues que ha demostrado, digamos, en diferentes eventos en todo el mundo, precisamente como una represalia contra la religión. Y también con La Casa de Papel.
muchos actos vandálicos se han visto, de hecho en la tercera temporada, no sé si lo recuerdan, hay una contextualización donde hacen alusión a eventos reales, donde los exponen precisamente, donde ladrones y grupos subversivos se colocan la máscara, representando un poco sobre eso. Quiero saber su opinión explícita sobre los efectos sociales y revolucionarios que están causando las series, porque no es algo ya solo de entretenimiento, ya está generando fanatismo y pues es algo que es preocupante para el orden, para el sistema, para las religiones y para muchas cosas. Y la segunda, qué pena, las 3 series que usted considere más completas para poder verlas y pues para poder detallarlas. Vale, me empiezo por la segunda, que es más fácil. Yo diría, siempre digo, a lo mejor, como solo son 3, voy a mantenerme en lo habitual, que son The Wire, The Shield y Breaking Bad. Esas son las 3 que yo diría que son mi panteón. Luego metería ahí The Americans, bueno, dejamos en las 3. Con respecto a lo otro, a ver, creo, y honestamente lo creo, que en ocasiones le atribuimos un poder a la ficción mucho mayor del que tiene. Me has citado algún ejemplo, pero son ejemplos muy minoritarios, y en todo caso son ejemplos de gente, vamos a suponer el clásico, voy a llevarlo a otro ejemplo. El clásico, veo una película violenta y luego cojo la pistola y mato gente. Yo siempre digo lo mismo, yo de pequeño jugaba videojuegos, probablemente violentos, como muchos, y en general estoy aquí y no tengo armas. En muchas ocasiones, vamos a suponer que hay una película como El Guasón que ven 200 millones de personas. Que haya una que se ve influida por esa película para hacer cualquier locura, quiere decir que la que es rara es esa persona. Los otros 199,999 millones de personas son gente normal que sabe que la ficción es ficción, que le hace pensar, que a lo mejor le hace condenar la violencia, a lo mejor ve que la exalta y dice, uy, esto no me gusta. Es decir, no somos perros de Pavlov que, veo violencia, voy a coger mi arma. No, somos mucho más complejos. No es el caso concreto de Vikings, pero, por ejemplo, otro elemento que, digamos, puede hacer esos trasvases. Muchas mujeres en Estados Unidos que se oponen a cuestiones del aborto se visten como las, no me acuerdo cuál era el nombre, las protagonistas de El cuento de la criada. Pues ya está, eso quiere decir que hay elementos de la cultura popular que uno usa en su intento por quejarse o visibilizar un problema. Son estrategias retóricas. Lo mismo puede pasar con los casos de La Casa de Papel, que ahora haya gente que utilice, bueno, pues porque precisamente en muchas ocasiones cuando uno lo que busca es notoriedad o llegar al gran público, emplea códigos que apelan a ese gran público. Ahora se ha puesto muy de moda cantar el Bella Ciao, hablando de La Casa de Papel, para prácticamente cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el mismo contexto uno dice, vale, estos están quejándose por esto, por esto. ¿Me explico? Entonces, yo de verdad creo que ni las series, ni las ficciones, ni siquiera las novelas tienen un efecto tan perverso. ¿Por qué? Porque el hombre, es decir, la humanidad, es bastante más inteligente que ser simplemente un autómata. Veo algo, digo, pues el tipo que ve El Guasón y luego se dedica a matar gente, pues probablemente tenga problemas psicológicos graves sin duda. Probablemente haya toda una historia detrás que, yo qué sé, hay 1000 historias, insisto, porque los otros 200 millones hemos visto El Guasón y, oye, pues bien, sabemos diferenciar. Yo no la he visto, quería verla mañana. En Medellín, digo El Guasón, en España se dice el Joker, nadie sabe lo que es El Guasón, pero bueno. Entonces creo que es una especie... Pero vamos, esto, lo mismo, viene con... digamos que se puede llevar, ayer hablamos un poco de eso, se puede llevar a muchos otros ámbitos de representación. Pues parece que, yo qué sé, si no vemos, imaginaos, ¿no? El ámbito en este caso de un feminismo más radical. Si no vemos una mujer fuerte en una serie, vamos todos a querer ser mujeres... No, pues tío, a lo mejor, yo qué sé, pues esa mujer en esa serie es un personaje, pero eso no quiere decir que yo al ver esa mujer ya me tenga que... No, o sea, el mundo es mucho más complejo y sobre todo las relaciones por las que... Perdón, las causas por las que actuamos son infinitamente complejas, incluso para algo como el suicidio. Es que ha visto esto y se ha suicidado. No, perdona, el suicidio o 1000 razones... He puesto por poner algo muy dramático. Hay 1000 cuestiones que influyen en que alguien actúe. Y creo que en ocasiones le damos una... Y aún lo diré más, creo que en ocasiones se busca como excusa ese efecto pernicioso de la ficción básicamente para censurar lo que no nos gusta. Como esta serie tiene algo que a mí no me gusta y ha habido un loco que
da la casualidad de que la ha visto, que nadie la vea. Pues no, eso me parece una visión paternalista, que es la gente es tan tonta que si ve algo automáticamente va a ir como si fuera un robot a ejecutar esa acción. Yo digo, no, en general la gente es mucho más compleja y las motivaciones para actuar, en este caso para el mal, son también muy complejas.